lo que está ocurriendo y lo que viene seguramente será la mayor crisis del capitalismo en toda su historia. Mayor que la del crack de 1930, en el caso nuestro mayor que la de 2001. Los países han parado la economía, le han dicho a la gente: metete en tu casa, no fabriques, no consumas. Cuando la gente empieza a salir y fabrica, se encuentra con que no hay consumo. La gente tiene miedo, está empobrecida y temerosa de gastar. Por lo tanto, no hay consumo. Eso está pasando en las naciones que están abriendo su economía. Tampoco hay oferta, porque quienes tienen el capital no lo quieren arriesgar en una crisis como esta. Tampoco hay un futuro certero para armar proyectos económicos de largo plazo, porque los países que empiezan a abrirse vuelven a tener rebrotes, cosa bastante razonable, porque como no está contagiado un segmento de la sociedad lo suficientemente importante, y solamente están contagiados entre el 5 y el 10%, en cuando nos empezamos a juntar nuevamente, nos seguimos contagiando. La Universidad de Oxford entregó ayer un informe que estima que va a haber como mínimo 800 millones de desempleados en el mundo, con una población económicamente activa de más o menos 3.500 millones, con lo cual estás hablando de más de un 20% de desempleo, 25, 27% de desempleo promedio en el mundo. Y uno podría decir incluso que si el promedio va a dar 25, 27, es factible que en Latinoamérica sea mayor. Es decir, es difícil estimar todavía el tamaño del desastre en términos económicos, sociales, de empleo. Los argentinos estamos en general recibiendo algún subsidio por ahora. De todas maneras, muchos lo están sintiendo. Increíblemente, el Fondo Monetario Internacional salió a decir que los países gasten todo lo que puedan. Es la primera vez que el fondo dice una cosa así. No dice que ahorren, dice que gasten todo lo que puedan. Un editorial del New York Times de ayer decía que era muy preocupante la situación latinoamericana porque no estaban gastando lo suficiente. En Argentina se está analizando qué va a pasar con el ATP, con este sistema para pagar el sueldo a los empleados de las empresas privadas. Nosotros hemos tenido algunas diferencias en la forma en que lo armó el gobierno en un principio, que luego fueron modificadas. Discutíamos a veces con funcionarios y que me decían: bueno, pero si vos criticás este proyecto, que es tan bueno, y yo decía: bueno, pero es bueno si tiene el efecto que tiene que tener. No es cuestión de pagar sueldos nomás, sino a quién le pago los sueldos. Si hay 200.000 empresas que no pagan sus sueldos porque el Estado les restringió la posibilidad de tenerlo, y a la vez hay 9.000 empresas que se le dio el dinero, grandes empresas, y lo devolvieron después, cuando el gobierno cambia. Está muy bien que lo haya cambiado, está muy bien que los gobiernos, cuando hacen algo mal, lo arreglen. Pero había 9.000 empresas que no lo necesitaban y devolvieron eso. Entonces, se empezó haciéndolo con algunos errores que fueron en detrimento del empleo, luego se arregló, y ahora se está analizando cómo sigue. Todavía no está decidido, por eso está bueno hablarlo ahora, porque se está pensando en la posibilidad de que todas las empresas que ya abrieron este mes, no asistirlas. Y yo creo que si una empresa estuvo cerrada 2 o 3 meses, es muy factible que no tenga dinero ahora para pagar los sueldos. Y como la discusión estaba si se salvaban a los trabajadores o a las empresas, y tiene razón el gobierno con que hay que salvar a las empresas para que puedan dar empleo, yo diría que mantengan un mes más ese ATP tal como estaban, que aunque una empresa haya abierto hace 15 días, como estuvo varios meses cerrada y no está vendiendo nada, es muy factible que no tenga el dinero para pagar los sueldos. Y por más que nosotros tengamos una ley que dice prohibido despedir, los despidos están ocurriendo.
Eh, Primer tema. Segundo tema es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer en la Argentina? ¿Cuál va a ser el modelo argentino para no perder tantos empleos? Recién Nico Lantos, que lo va a escribir para el domingo, hablaba de algunos proyectos al respecto de qué va a hacer el Estado. El Estado primero tiene que decidir cómo va a recaudar para hacer esas cosas, porque todavía no sacamos el impuesto a las grandes fortunas. Y eso es todo un dato, porque es un indicio de hasta dónde es capaz de ir el gobierno y qué cosas aparentemente no está dispuesta a hacer. Si no tenemos recaudación, si no vamos a buscar el dinero ahí donde hay que ir a buscarlo, difícilmente podamos hacer cosas. Por otra parte, el impuesto a los activos es el mejor impuesto que podés cobrar en este momento. Cuando hay reticencia a invertir, vos tenés que cobrarle un impuesto a ese dinero que está parado, porque es una manera también de obligarlo a moverlo. Porque si vos le sacás un 2% a un tipo que tiene 100 millones de dólares, perdió 2 millones. Pero si esos 100 millones los pone a trabajar y ganó 8, no perdió 2, ganó 6. Entonces, eso es procapitalista, no es anticapitalista. Lo que quiero decir es que va a haber que tomar decisiones fuertes, quizá riesgosas en términos políticos, pero que si no se toman, después va a ser peor, porque ningún gobierno gana elecciones con un 25% de desempleo. Creo que el gobierno debería decidir cerrar la economía, todo lo que sea posible, y que prácticamente no entraran productos manufacturados en la Argentina, que todo lo que podamos fabricar los argentinos lo fabriquemos, porque los demás van a hacer lo mismo. Creo que el gobierno, en estos días yo estoy recibiendo quejas de intendentes que dicen yo no puedo abrir los pequeños comercios del barrio, pero los supermercados venden ropa, venden juguetes y qué sé yo, y a mí me van a cerrar la juguetería. Y yo entiendo las restricciones, porque hay que tenerlas, las restricciones para cuidar la vida de la gente. Pero el futuro tiene que ser totalmente contrario. El futuro tiene que ser de pequeños comercios y no de grandes comercios. Cuando Alfonsín dejó entrar a Carrefour acá, que encima le regaló 25 años de ingresos brutos, eso fue en los 80. En los 90, cuando ya había varias cadenas de supermercados, pero todavía no eran lo que son hoy, la Universidad de San Martín hizo un estudio que decía que por cada empleo que generaron las cadenas de supermercados, destruyeron 7 el entramado productivo del barrio. Eso fue cuando las cadenas de supermercados tenían 10.000 ítems. Hoy tienen 30.000 o 40.000. Es decir, hoy destruyen 20 empleos. Por lo tanto, si vos restringieras esas cadenas de supermercados, generarías, por cada empleo que destruís en la cadena de supermercados, generarías 20 nuevos. Estas y otras medidas, que pueden sonar audaces, son imprescindibles. También creo que los argentinos no podemos seguir pagando los precios que pagamos de nada. Que los argentinos, que vamos a recibir salarios recortados realmente, porque perdimos un 25% del salario en 4 años y vamos a perder otro 25-30% este año, porque no está habiendo paritarias, tenemos que pagar más baratas las cosas, tenemos que pagar más baratas las tarifas, tenemos que pagar más baratos los alimentos. Creo que el Estado debería armar una cadena de mercados centrales que tomen el producto desde el productor y lo vendan a la gente directamente. Y de ese entramado de mercados centrales deberían salir ferias que lleguen a los pueblos. La gente no tiene que comprar en el supermercado, que además es un lugar cerrado donde te podés contagiar. Tiene que comprar en las ferias, que es un lugar abierto donde no te podés contagiar y donde podés crear en total, en todo el país, reemplazando los 100 y pico mil empleos que tiene la cadena de supermercados, hasta 2 millones de nuevos empleos. Es decir, hay que hacer algunas cosas audaces. Uno puede decir, si vos lo decís hoy, en Argentina, te dicen que es casi exótico reemplazar cadenas de supermercados por pequeños comercios. Más exótico me parece a mí tener un 30% de desempleo o darle de comer a 12 millones de personas en comedores. Me parece más natural tener comercio minorista, como tiene Francia, como tiene Inglaterra, como tienen tantos países, que tienen sistemas así, y no son exóticos. Si hay que pelearse con alguien, prefiero que pelearme con Carrefour, con Walmart o con Cencosud, que con otros tipos con los que cada vez que nos peleamos, perdemos. Lo que quiero decir, y el resumen de este editorial, es que ante una situación tan extraordinaria como que estamos transitando hacia la peor crisis del sistema capitalista en toda su historia, deberíamos hacer cosas que hasta ayer nos parecían, como me dicen cuando lo planteo,
exóticas, extraordinarias. Deberíamos hacerla porque cuando nos tape la marea, cuando todo se pare, cuando no tengamos recaudación, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que hacerlo a tiempo, revolver nuestra cabeza, tener ideas creativas, jugar fuerte, seguir pagando el ATP un par de meses más, emitir lo que sea necesario. La brecha del dólar no se generó por la emisión, se generó por los problemas que tenemos con la deuda. Jugar fuerte para que no seamos nosotros uno de los tantos países que tenga un 30% de desempleo. Un 30% de desempleo va a ser sufrimiento y va a ser una pérdida electoral que luego entonces con un nuevo gobierno va a consolidar ese sufrimiento. Estemos atentos porque son momentos de tremenda escasez y ahí, cuando hay escasez, la distribución es más importante.